Bienvenidos todos al Seminario Permanente de Antropología Filosófica. Como saben, soy Alberto Vargas, director del instituto, y estoy muy contento de que estén hoy aquí. Es nuestra primera sesión del segundo ciclo del Seminario Permanente. Es nuestra cuarta sesión en total. Y en estas sesiones, como saben, abrimos nuestras puertas en orden a aprender en el diálogo, en orden a oxigenar nuestras mentes, renunciando o procurando renunciar decididamente a convertirnos en APACs y toda esta comunidad de intelectual, en orden a renunciar decididamente a convertirnos en un círculo cerrado. Como contexto y presentación, pues siempre tenemos mucha gente nueva en estos seminarios y quiero decir que APACS es un centro de investigación, un instituto de investigación científica y docencia de posgrado que se dedica a la antropología filosófica y a los estudios interdisciplinares. Tenemos como intuición de fondo que la fragmentación del conocimiento y su consecuente complejidad puede alcanzar una integración en la profundización del carácter personal del hombre. Y aspiramos a ofrecer, después de años de trabajo e investigación, una propuesta teórica de renovación cultural a partir de esa investigación antropológico interdisciplinar. Y para ello, buscamos, entre otras acciones y actividades, formar una comunidad internacional de investigadores que tengan esta impronta, que compartan esta impronta, por lo que los invito, como siempre, a darse la oportunidad de visitar nuestra página web, www.apax.ac. Sin más, les agradezco mucho su presencia y espero que encuentren el seminario tan rico y sabroso, tan nutritivo como lo ha sido ya antes, y sobre todo agradezco al doctor Francesc Torralba por su generosidad al participar y por su simpatía con APACS. Los dejo ahora con Juliana. Muchas gracias, Alberto. Bien, bienvenidos a todos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Nos sentimos muy honrados de la buena acogida de esta primera sesión del segundo ciclo del seminario. Bien, y ahora sí voy a presentar al ponente, una brevísima presentación de todo lo que se puede decir del doctor Francesc Torralba, que es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona, doctor en Teología por la Facultad de Teología de Cataluña, doctor en Pedagogía por la Universidad Ramon Llull y doctor en Historia, Arqueología y Artes Cristianas por la Facultad Antonio Gaudí. Actualmente es catedrático acreditado en la Universidad Ramon Llull, es académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, miembro consultor del Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede, nombrado por Benedicto XVI, especialista en Kierkegaard y en los pensadores de la sospecha como Nietzsche, Freud y Marx, del teólogo Baltasar y de la pedagogía Edelstein. Entre sus publicaciones destacan, entre sus últimas publicaciones, porque es amplísima su obra, La vida secreta de la oración 2017, Mundo volátil 2018, Diccionario Bergoglio 2019, Vivir en lo esencial 2020. Reitero nuestro agradecimiento, profesor Torralba, por haber aceptado nuestra invitación y sin más preámbulos le cedo la palabra. Tenemos especial interés en escucharle. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias al director Alberto, también gracias a todo el equipo y a todas las personas de los distintos países latinoamericanos que se han conectado. Para algunos es la mañana, para otros la tarde. Agradezco la oportunidad
de crear esta especie de seminario filosófico digital como una comunidad de aprendizaje. Yo la vivo y la veo y la contemplo como una comunidad de aprendizaje donde, más allá de lo que yo pueda decir, que intentaré organizar sistemáticamente, pues pueda haber reacciones, observaciones, que tenga lugar esto que nos interesa tanto y es tan extraño, que es el diálogo filosófico. Por lo tanto, lo agradezco, es una ocasión y vamos a tratar de aprovecharla. Voy a intentar organizar en 7 tesis, no más, lo que para mí es relevante en un tratado de antropología. Esta es una cuestión que para mí es fundamental desde el principio ya de mi vocación filosófica, la cuestión del ser humano, la cuestión de la persona. Y a lo largo de estos años he tratado de al menos sintetizar en 7 puntos clave que, a mi modo de ver, debería contemplar una antropología filosófica que tiene como objetivo describir lo esencial de la condición humana. No aquello que es accidental o aquello que es solo particularidad de algunos seres humanos, sino aquello que nos une de un modo profundo a todos los seres humanos, más allá de la enorme diversidad de caracteres, de formas, de estilos de vida, opciones religiosas, sistemas de valores. Y eso para mí es lo más valioso de la antropología filosófica. Este trabajo de abstracción formal para poder identificar qué es lo más esencial del anthropos o de la persona. Creo además, y termino la introducción, que esto es imprescindible en un contexto de tanta pluralidad y fragmentación, ¿no? Si es verdad que un signo de la posmodernidad es la hiperfragmentación, una especie de puzzle donde cada vez las piezas son más pequeñas, más diminutas, todavía es más necesario que nunca saberes que permitan unir esta multiplicidad de partículas o fragmentos, ¿no? Y muchas veces nos obstinamos en ver solo lo que nos distingue, lo que nos separa a nivel lingüístico, a nivel de género, a nivel de creencias, de valores. Y lo más sabio, lo más necesario es ver también lo que nos une para poder crear vínculos, ¿no? Vínculos profundos entre los seres humanos, vínculos de fraternidad, ¿no? Por eso me interesa particularmente la antropología filosófica. Tengo la suerte de enseñarla desde hace más de 25 años y a lo largo de este tiempo he intentado sintetizarla en estos 7 puntos que voy a expresar también para facilitar el diálogo, la discusión, las observaciones críticas que me puedan formular. La primera tesis es que la persona es, por encima de todo y de manera irreductible, un misterio. Esta tesis es un antídoto a cualquier reduccionismo científico y a cualquier reduccionismo disciplinario. Me explico. Aquí sobre todo utilizo la categoría misterio tal y como la utiliza Gabriel Marcel, sin precisar ahora a fondo, tiene que ver con algo que no puede ser conceptualizado, ¿no? Algo que también subrayó Karl Jaspers, ¿no? Cuando hablamos de ser humano, hablamos de una realidad, de un sujeto, que ningún abordaje puede, en definitiva, comprenderlo de manera total y exhaustiva. Siempre subsiste un residuo que no es capaz de alcanzar el concepto, ¿no? Esta idea me parece clave frente a las tendencias reduccionistas que intentan explicar la totalidad de la complejidad humana a partir de una de sus partes o dimensiones o caracteres, ¿no? Y eso es algo muy habitual. Entonces, cuando decimos misterio,
nos referimos a una realidad que nos trasciende, a una realidad que a pesar de nuestra capacidad racional no podemos en último término describirla de un modo racional y definitivo. No podemos crear un sistema. Esta idea, un autor que me parece que queda claramente expresada, es en San Agustín, cuando habla del magnum miraculum, ¿no? Gran milagro, ¿no? Por lo tanto, una realidad que es profunda, que es enigmática, que nos trasciende y de la que percibimos algo, ¿no? De ahí la necesidad del diálogo interdisciplinar, de ahí la necesidad de la humildad de las disciplinas y de evitar caer en aquello que Ortega denominó la barbarie de la hiperespecialización, ¿no? Donde cada especialista cree comprender la totalidad del sujeto y al final lo que comprende es un fragmento, ¿no? Esta primera tesis la digo no con el fin de que todo ejercicio racional sea innecesario o sea un ejercicio estéril, sino precisamente al contrario. Yo creo que cuando uno parte de que la persona es misterio, eso en lugar de frenar la actividad racional, yo creo que la estimula. En la medida en que uno se encuentra con un objeto que no puede trocear ni meter en categorías, sino que la indagación está siempre abierta a nuevos horizontes, ¿no? Está siempre abierta a nuevos horizontes. Por eso me interesa tanto entender la antropología como un diálogo diacrónico entre los grandes pensadores que han reflexionado sobre la condición humana. No se puede descartar a nadie. A veces descartamos a quienes no comparten nuestros a priori ideológicos. Y a mí me parece que lo más honesto en esta tarea es no descartar a nadie que haya pensado con hondura lo que somos. Desde Sócrates hasta Martin Buber o hasta Byung-Chul Han, ¿no? Salvando las distancias, pero en cualquier caso no podemos descartar a nadie. Por eso me gusta esa idea de Xavier Zubiri, ¿no? ¿Qué es hacer filosofía? Es dialogar con los grandes filósofos sobre las grandes cuestiones en un diálogo transhistórico o diacrónico que no termina jamás, ¿no? Que no termina jamás. Ahora nosotros vamos a dialogar sobre la condición humana, pero luego otros, cuando ya no haya ninguno de los que aquí estamos presentes, otros seguirán dialogando sobre eso que somos. En un diálogo que no entiendo que sea un eterno retorno de lo mismo, sino que lo imagino como una helicoide, como una forma helicoidal, ¿no? Si fuera un eterno retorno de lo mismo, sería como una especie de sinsentido, ¿no? Vamos dando vueltas a lo mismo, pero no somos capaces de progresar en profundidad, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que es un dar vueltas, pero a la vez descendiendo al núcleo fundamental. Cuando San Agustín meditaba sobre el ser humano, no sabía lo que era una neurona, ni lo que era un gen, algo que sabemos gracias a Mendel, que fue un fraile agustino, ¿no? Eso nos permite conocer con más complejidad al ser humano, pero a la vez también nos damos cuenta de lo que queda por conocer. Por lo tanto, yo entiendo la antropología como un saber en gerundio, no en participio, como un diálogo transhistórico, donde no descartamos a nadie. Lo que pasa es que obviamente esta es una tarea que trasciende las posibilidades de un solo ser humano, ¿no? Pero sí que uno puede indagar en los textos, desde Platón hasta David García Vaca, y se encuentra con aproximaciones múltiples a este ser tan complejo, tan poliédrico, que es el ser humano que somos nosotros. Por lo tanto, la primera tesis es: estamos frente a un misterio. El misterio activa el pensamiento, pero frente al misterio
la actitud siempre es de reverencia y humildad. Conocemos lo que conocemos, queda un enorme campo por indagar. La segunda tesis es la tesis de la irrepetibilidad o de la singularidad de cada uno de nosotros. Para mí la fuente de inspiración de esta segunda tesis es Søren Kierkegaard con su concepto de enkeltheden, ¿no? Una palabra danesa de difícil traducción, ¿no? Individualidad, singularidad. Se refiere a la tesis de que cada ser humano, a pesar de las características comunes que tenemos, por ejemplo, la capacidad racional o la capacidad lingüística, o la capacidad de sentir, o la condición mortal, cada uno es único y repetible. Eso, de hecho, ya está en la tradición filosófica clásica, ¿no? En la definición de Boecio ya está esta idea, ¿no? Individua substancia rationalis nature, ¿no? Por lo tanto, individua substancia, ¿no? Sin embargo, mi fuente de inspiración a la hora de pensar esta singularidad es especialmente Kierkegaard, que la reivindica frente a esa tendencia a comprender al ser humano como un objeto o como una nota a pie de página del sistema, ¿no? No, cada ser humano es único, irrepetible. Eso no significa que tengamos conciencia de esta unicidad. Lo que lamenta Kierkegaard es que, a pesar de ser únicos, vivimos como clones o vivimos como seres automatizados que generalmente nos caracterizamos por la mímesis, repetir patrones de conducta, repetir modelos de vida, cuando cada ser humano es único y repetible. ¿Esto qué significa? Significa que tiene unas características, unas necesidades, unas capacidades, unas inclinaciones, unos dones, unos talentos únicos, que si no son desarrollados, si no afloran, si no florecen, se pierden para siempre. Por lo tanto, esta unicidad puede permanecer en un estado potencial, casi diría como en letargo, o puede ser desarrollada, puede ser articulada, expresada en la historia, y entonces esa aportación no se pierde. Yo creo que ahí es donde tiene sentido el proceso de educar. Y eso lo vinculo a otra gran pensadora que es Edith Stein, ¿no? Cuando habla de Bildung, tiene que ver con eso. Ayudar a un ser humano a llegar a ser lo que está llamado a ser. Que pueda devenir lo que está llamado a ser. Por lo tanto, hay una singularidad que, para abrirse camino, necesita de una paideia, de un pedagogo, de una comunidad educativa, para que pueda socráticamente extraer esa singularidad que hay dentro. Y que si no se extrae, no aflora, no se articula, no se exterioriza, se pierde para siempre. Y por lo tanto, esta riqueza la perdemos para siempre. Y todo lo que podría acarrear a nivel musical, a nivel cultural, a nivel político, a nivel filosófico, a nivel artístico, ¿no? La pregunta es, ¿y en qué radica esta unicidad, ¿no? Esta singularidad, esta irrepetibilidad. Por un lado, dice Kierkegaard, nos deja estupefactos, ¿no? Cuando uno piensa a fondo que cada uno de nosotros es único y que por lo tanto es irreemplazable, esta categoría es muy importante, la desarrolla un filósofo danés contemporáneo que conocí en Copenhague, Peter Kemp, ¿eh? La figura del irreemplazable. Se pueden reemplazar las cosas, los objetos, incluso los roles. El profesor de filosofía se ha jubilado, lo reemplazamos por otro. Pero el modo como ese profesor enseñaba y vivía la filosofía es único.
Por lo tanto, se pueden reemplazar, ciertamente, las tareas, las funciones, los roles, pero las personas no. De ahí el drama de la muerte. Puesto que si es único, significa que el hueco que deja no lo puede ocupar nadie. En cambio, cuando uno pierde una lata o un objeto que ha sido construido de manera automatizada o robotizada, pues puede adquirir uno prácticamente idéntico, si no idéntico. Con lo cual, no hay duelo. Pero la unicidad representa también el gran drama, ¿no? Se ha ido esta persona. Y frente a ello, para mí no hay consuelo, sino hay la fe en una posible reconstrucción de ese ser en toda su totalidad, lo que sería una especie de renacimiento espiritual en forma de resurrección, ¿no? Pero eso ya indagamos en el terreno de la fe, de la glaube, ¿no? De la creencia, ¿no? En cualquier caso, esta unicidad, cuando la pensamos, nos deja estupefactos, ¿no? Porque a la vez es responsabilidad, pero a la vez también es que todo ser humano, dice Romano Guardini, es una obra de arte infieri. Muy bonito esto también. Guardini, que además tenía el don de la claridad, tanto a nivel oral como a nivel escrito, lo expresa muy bien, ¿no? Una obra de arte infieri. A work in progress, ¿no? Está en construcción, ¿no? Pero una obra de arte. Por lo tanto, es única. Lo que pasa es que muchas veces, como digo, la tendencia gregaria, la tendencia memética es a olvidar, a menoscabar, incluso a despreciar esta unicidad y vivir miméticamente, o como diría Ortega, gregariamente, o Kierkegaard, que criticó tanto esa tendencia a la multitud, ¿no? A perder la individualidad en ese todo uniforme. Esta es la segunda tesis, ¿no? La tesis de la singularidad, que podemos ahondar posteriormente y que ahora solamente evoco. Hay una tercera tesis que para mí es clave también en un tratado completo de antropología filosófica, ¿no? Que es la condición vulnerable, ¿no? Es algo en lo que he reflexionado los últimos años, ¿no? Somos seres vulnerables, por lo tanto, susceptibles de ser heridos, ¿no? Aquí la expresión, como saben muy bien, la raíz es latina, ¿no? Vulnus, herida. Lo digo frente a las visiones autosuficientes, autárquicas, absolutistas del ser humano. Somos seres vulnerables. Hay múltiples imágenes de esa vulnerabilidad, múltiples expresiones o epifanías de esa vulnerabilidad. Digo algunas, ¿no? Por ejemplo, el dolor. El dolor es una epifanía de la vulnerabilidad, pero también lo es la enfermedad. También lo es la decrepitud, la desmemoria, el fracaso. Por supuesto, la muerte es la epifanía principal de la vulnerabilidad. Son expresiones que, como a través de una ventana, nos permiten intuir algo que no nos gusta, que es nuestra condición vulnerable. Por lo general, es una condición que ocultamos, sobre todo porque nos duele esta vulnerabilidad. Nos duele reconocernos frágiles, contingentes, indigentes, seres carenciales. Aquí hay una terminología que para mí tiene aquello que Wittgenstein dice, un aire de familia, ¿no? Se puede hablar del ser humano como un ser carencial. Esto, por ejemplo, lo encontramos en Gabriel Marcel, ¿no? Pero también en Gehlen, ¿no? Mangelwesen, ¿no? Un ser que le falta, que tiene carencias, que busca, un ser con necesidades múltiples, de todo tipo, que se pueden organizar,
se pueden tabular, hay pirámides de necesidades desde Maslow a Henderson a Simone Weil, pero somos seres carenciales. Somos seres frágiles, somos seres vulnerables. La expresión de Heidegger es especialmente interesante. Un ser indigente. Ein dürftiges Sein. Un ser indigente. Y un ser indigente es el que pide, el que necesita algo que no tiene él. Por lo tanto, para mí una buena antropología es la que no cae en la tentación de definirnos como seres autosuficientes o independientes o autárquicos. No. Y al decir vulnerables significa también dependientes. Incluso diría heterónomos. Dependemos del aire, dependemos del agua, dependemos de la temperatura externa, dependemos del clima, dependemos del amor y el reconocimiento de los demás. Me parece que hemos construido una idea de autonomía muy cercana a la autosuficiencia que es irreal. Incluso es irreal la distinción entre seres vulnerables y no vulnerables. Para mí la vulnerabilidad es una categoría universal. Lo que pasa es que hay grados de vulnerabilidad, ¿cierto? Mi madre sufre Alzheimer. Ya no me reconoce como hijo, ni siquiera puede hablar. Por tanto, su grado de vulnerabilidad es mucho más elevado que el mío ahora. Sin embargo, yo también soy muy vulnerable, ¿no? Y esa vulnerabilidad se modifica, cambia, se transforma a lo largo del periplo vital. El nasciturus es muy vulnerable, tan vulnerable que necesita esa esfera de acogida que es el útero de su madre para poder desarrollarse, crecer, ese ecosistema para poder desarrollarse. Ya, pero cuando nace, el neonato es muy vulnerable también. Y necesita de una esfera de protección que vele, que cuide, que le atienda, si no muere. Por lo tanto, lo que hay son grados de vulnerabilidad. Pero esta es la tesis para mí 3 muy relevante. Y aquí, si desarrolláramos a fondo esta ventana, hablaríamos de los tipos de vulnerabilidad, de las formas que adquiere y también, naturalmente, de los mecanismos que tenemos de reducción de la vulnerabilidad, que siempre son mecanismos provisionales. No tenemos la fórmula para alcanzar la invulnerabilidad. A pesar del desarrollo tecnológico exponencial, al final la vulnerabilidad se manifiesta, se impone. Hay una cuarta tesis, que es el polifacetismo del ser humano. Es algo que también en los últimos años me ha interesado particularmente. La acción. El ser humano capaz de múltiples actividades. Lo digo frente a la visión unidimensional o reduccionista que reduce al ser humano a un ser que produce y que consume. Un homo laborans y un homo consumens, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar el polifacetismo del ser humano, que es un polifacetismo potencial y que para poder desarrollarse necesita de nuevo de la paideia, ¿no? Pero somos polifacéticos. Lo que pasa es que muy frecuentemente nos encontramos en sistemas económicos y sociales donde solo conjugamos algunas de estas múltiples actividades y otras quedan como en el tintero, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Podemos meditar, sí. Podemos rezar, sí. Podemos practicar el silencio, sí. Podemos conversar, sí. Sin embargo, son prácticas que en sociedades tecnocapitalistas y en sociedades caracterizadas por la hiperaceleración, nota a pie de página Hartmut Rosa, ¿no? O la velocidad,
este tipo de actividades quedan como imposibles de desarrollar o muy solo brevemente desarrolladas, ¿no? Me gusta recordar aquello de el Eclesiastés, Coelet, hay un tiempo para cada cosa. Y sin embargo, muchas veces esta multiplicidad de potenciales acciones que podemos hacer se ven reducidas a la mínima expresión. Y al final tenemos seres que son, casi diría, a la manera de Marcuse, unidimensionales. El hombre unidimensional, obra importante de Herbert Marcuse, muy olvidado, como por lo general toda la primera generación de la escuela de Frankfurt, ¿no? Pero me parece interesante subrayar este polifacetismo, porque además lo vemos en el niño, lo vemos en el joven, en el adolescente. Lo que pasa es que requiere de un desarrollo. Puede conducir, pero necesita a alguien que le enseñe a conducir. Puede cocinar, pero necesita un aprendizaje. Puede filosofar, pero necesita un aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, hay un polifacetismo potencial que muchas veces se queda solo en potencia. Para mí, la base de este polifacetismo ya está en Aristóteles, cuando hablé de la triple actividad humana. La theorein, o la actividad contemplativa, contemplatio mundi, decían los medievales, ¿no? La praxis, la acción, piensen en la acción terapéutica o la acción educativa, estos son praxis, ¿no? O la poiesis, ¿no? La producción, ¿no? Por lo tanto, somos seres contemplativos, somos seres prácticos y somos seres poéticos, ¿no? Sin embargo, no cabe duda de que el gran eclipse es el homo contemplans, ¿no? Lo que se produce en nuestro tipo de mundo es que todo lo que tiene que ver con la actividad contemplativa, la theorein, sufre o queda eclipsada. Somos seres hiperactivos, la praxis hiperacelerada e hiperproductivos y además hiperconsumistas. Claro, si hay hiperproducción, tiene que haber hiperconsumismo para que no haya excedentes. Por lo tanto, tenemos una cuarta tesis, que es este polifacetismo, que forma parte de esta riqueza humana, ¿no? Este polifacetismo, terminó, en cada ser humano también es única, ¿no? Hay seres más bien dotados para la contemplación, o más dotados para la praxis, o más dotados para la artesanía que otros, ¿no? Hay seres que tienen una inclinación natural y un talento natural para la pintura, o para la poesía, o para la música, y seres que tienen una inclinación natural para el pensar, ¿no? Y para dar que pensar, ¿no? Y para enseñar a pensar, ¿no? Por lo tanto, esto también es una unicidad, ¿no? Cada cual tiene unas potencias que muchas veces él mismo ignora, ¿no? Por eso la importancia del nostete ipsum, ¿no? Conoce cuáles son tus potencias, tus capacidades, ¿no? Hay una quinta tesis que lo expresaré con la misma terminología de uno de mis maestros, en paz descanse, que fue Lluís Duc, ¿eh? Monje de Montserrat y antropólogo de referencia para muchos, ¿no? El ser humano es un ser políglota, el poliglotismo del ser humano. Somos seres lingüísticos, el zoon logikon, de nuevo Aristóteles, sí. O Taylor, el animal lingüístico, Charles Taylor, sí, correcto. Somos seres capaces de articular múltiples lenguajes. Vamos a hablar de eso ahora, ¿no? Logos, palabra, logos, razón, pero a mí me gusta hablar de palabras en plural, ¿no? Logoi, ¿no? Logoi, ¿no? Verba, ¿no? Palabras en plural, porque somos capaces de múltiples lenguajes, ¿no? Como capaces de múltiples actividades, ¿no? Uno es capaz del lenguaje científico, es un tipo de lenguaje,
para decirlo a la manera de Wittgenstein, es un juego de lenguaje, ¿no? El lenguaje de la ciencia. Sprachspiel, ¿no? Un juego de lenguaje. Pero también lo es la poesía. Es otro juego de lenguaje. Y también lo es un texto bíblico, o un texto taoísta, o un texto budista, o un texto confuciano, ¿no? Juegos de lenguaje. Y también es un juego de lenguaje, pues, lo que hace un mime, ¿no? O un payaso, ¿no? O el modo como se expresa una persona con el violín o con el cello, ¿no? Somos seres lingüísticos, pero tenemos capacidad de expresar eso que tenemos en nuestros adentros de distintas formas, ¿no? Y esto es una riqueza enorme, ¿no? Que podamos leer una poesía de García Lorca, que podamos escuchar una misa de Mozart, que podamos contemplar el grito de Munch, 1893, todo eso son lenguajes, ¿no? Lenguajes humanos, ¿no? Como lo es también, pues, la fórmula de la relatividad de Einstein, ¿no? Son expresiones lingüísticas. Por lo tanto, me parece que sí, que hay que reivindicar la palabra, o en plural, los logoi, ¿no? Las palabras, ¿no? Porque es algo que nos hace particularmente singulares, ¿no? En el conjunto. Sin embargo, ¿qué ocurre también aquí? Que hay juegos de lenguaje ninguneados, maltratados, arrinconados, y hay otras formas de lenguaje que se imponen de una manera totalitaria. Pongo un ejemplo. El lenguaje económico, por ejemplo, o tecnoeconómico, ¿no? En relación con otros lenguajes, ¿no? Que muchas veces quedan como olvidados, ninguneados, ¿no? Y sin embargo el ser humano es capaz de ese lenguaje. O, por ejemplo, la pérdida del lenguaje oral en detrimento de la imagen, ¿no? Es verdad, podemos expresarnos a través del lenguaje icónico. Piensen en una icona de Jesús de Ucrania, ¿no? Un icono, o un icono ruso, ¿no? Son formas de lenguaje. Sin embargo, en nuestro tipo de mundo hay lenguajes que sufren o que están muy, muy, muy olvidados. Y son posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje oral, ¿no? Yo observo en muchos de mis alumnos, tengo casi 300 cada semana, sumando los distintos grupos, que tienen verdaderas dificultades para el lenguaje oral, para articular pensamiento, para crear pensamiento, sin un apoyo audiovisual, como puede ser un PowerPoint, o como puede ser una diapositiva, como puede ser una transparencia. El lenguaje oral es un tipo de lenguaje, como lo es el lenguaje religioso o el lenguaje poético, ¿no? Y sin embargo hay dominios de otros lenguajes que van copando y colonizando gran parte de la vida humana, ¿no? Por eso me parece que la reducción de juegos de lenguaje también es una reducción de mundos de vida, o de juegos de vida, ¿no? Que es otra expresión del segundo Wittgenstein, ¿no? Hay los Sprachspiel, pero hay también los juegos de vida. Y si al final solo tenemos un lenguaje, no podemos expresar la complejidad y nos empobrecemos terriblemente. Nos empobrecemos terriblemente, ¿no? Por eso a veces hay que reivindicar el lenguaje filosófico, el lenguaje poético, el lenguaje simbólico, el lenguaje de la danza, el lenguaje de la escultura, el lenguaje de la pintura, porque son lenguajes que con mucha frecuencia en nuestro mundo quedan eclipsados detrás del lenguaje tecnológico, científico o fundamentalmente económico.
Hay una penúltima tesis, que es la tesis de la tetradimensionalidad del ser humano, la tetradimensionalidad. Es un ser que tiene distintas caras o facetas, ¿no? Por eso me gusta la imagen del polígono, ¿no? Polígono tiene distintas caras. No somos seres planos, tampoco somos seres que podrían explicarse como un punto, sino más bien seres poliédricos, con distintas caras. Y a mí me gusta hablar de seres multidimensionales, ¿no? Por eso el abordaje solo puede ser perspectivista. Porque si uno confunde la dimensión que está observando con la totalidad del sujeto, pierde profundidad. Pongo un ejemplo. Ser humano tiene una dimensión corporal. Sí, somos seres encarnados. No tenemos un cuerpo. Esto es una formulación muy extrínseca, como quien tiene, qué sé yo, un coche, o como quien tiene una vivienda, o tiene un libro en la mano. Creo que es mucho más adecuado hablar de seres encarnados, el ensarcos griego, ¿no? Porque esto evoca que no podemos vivir, ni desarrollarnos, ni crecer, ni comprendernos al margen de esta dimensión, que es la carnalidad o la corporeidad, ¿no? Que por otro lado es ocasión también para expresar emociones, sentimientos, alegrías, tristezas, especialmente el rostro, ¿no? La dimensión más expresiva, significativa, lingüísticamente más potente de toda nuestra corporidad, el rostro, ¿no? Rostro y manos, rostro y manos, ¿no? Entonces, si uno acaba confundiendo esta dimensión con la totalidad de la persona, yo creo que sucumbe a un reduccionismo. Somos seres corporales, pero ¿solo somos cuerpo? Esta es la pregunta. Para mí el reduccionismo es el solo somos algo. Y este solo es un reduccionismo. ¿Cómo sabes que solo somos esto? Por tanto, cuando hablamos de multidimensionalidad o tetradimensionalidad, para hablar de 4, hablamos de que hay dimensiones más visibles, hay dimensiones más invisibles. Y aquí me resulta muy útil la distinción que hace San Agustín, que también hacen otros autores, aunque no exactamente igual, entre interioridad y exterioridad. O entre el homo interior y el homo exterior, ¿no? En un lenguaje fenomenológico del siglo XX, la discípula de Husserl, Edith Stein, lo articula también así, ¿no? Habla de la Innerlichkeit, interioridad, y de la Äußerlichkeit, exterioridad. Bueno, son de entrada 2 dimensiones. Hay la dimensión visible, tangible, audible, táctil de cada uno de nosotros. No hay vida humana sin cuerpo. La vida humana siempre va incorporada, ¿no?, o encarnada en una realidad material. Esto es lo que la tentación gnóstica no acepta y desearía vivir sin cuerpo, ¿no? O poder desarrollar una vida sin ese cuerpo tan pesado, tosco, que muchas veces nos requiere, incluso nos tiraniza, especialmente cuando uno está enfermo. La tentación gnóstica es liberarse de esa condición corporal. Y sin embargo, para mí, para que haya ser humano, tiene que haber un ser encarnado. No puedo imaginar un ser humano digitalizado, una especie de avatar en el metaverso. Para mí eso ya no es ser humano.
Ese cuerpo puede ser un cuerpo dolido, un cuerpo sano, un cuerpo ágil, un cuerpo atlético, un cuerpo roto, un cuerpo enfermo, un cuerpo arruinado, pero en cualquier caso somos seres encarnados. Esta es una dimensión, ¿no? Pero además somos seres que tenemos una dimensión que tiene que ver con la vida anímica, ¿no? La psique, la ánima que decían los medievales, ¿no? Disele, que dice Stein, ¿no? Toda nuestra vida mental, nuestra vida emocional, ¿no? Y todas las potencias que tiene esa dimensión, ¿no? La imaginación, la memoria, la voluntad, el intelecto, o en un lenguaje contemporáneo, las inteligencias que hay en esa interioridad. Por lo tanto, comprender bien a un ser humano no es solo poder cuantificar, medir, pesar su exterioridad o su corporeidad. Solo podemos hacer lo que mide un riñón, lo que mide un fémur, lo que mide un esófago, lo que pesa el cerebro, lo que pesa un brazo. Pero cuando indagamos en ese universo que llamamos la interioridad, entramos en un terreno sutil, intangible, pero si uno no entra en él, se queda en la superficie. Si no entra dentro del castillo interior, para Santa Teresa la imagen esta, ¿no? Castillo interior, se quedan el afuera. Y desde el afuera, ¿qué sabes de lo que hay dentro del castillo? Prácticamente nada. Por lo tanto, hay la dimensión corporal, hay la dimensión psíquica, hay la dimensión interpersonal, ya me he referido a ella, somos seres que establecemos vínculos. Aquí uno o dos tradiciones, la tradición aristotélica, el zoon politikon, y la tradición del Génesis, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo. Estamos hechos para la koinonía, para la comunidad, para la vinculación, justamente por nuestra vulnerabilidad. Si fuéramos dioses, autárquicos, autosuficientes, podríamos permitirnos el lujo de la vida individualista. El error del individualismo es que se olvida de la vulnerabilidad. Por eso está condenada al fracaso una sociedad individualista, porque el ser humano solo no puede, necesita de los demás. Y eso es lo que explica la ciudad, la comunidad, el vínculo, la tribu, el clan. Por lo tanto, somos seres que tenemos esta dimensión. La interpersonalidad, la intersubjetividad. Naturalmente hay nomenclaturas y terminologías muy distintas, ¿no? El ser social. Y finalmente está la dimensión que puede denominarse espiritual o metafísica o trascendente o incluso neumática, ¿no? Referencia a neuma, espíritu, en griego, la ruaj en el hebreo, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? A eso que escapa, a eso que no podemos conceptualizar, a eso que no podemos articular científicamente, pero que está dentro de nosotros y que nos impulsa a trascender y a salir de nosotros mismos. Stein dice que esta dimensión del espíritu o la espiritualidad es esencialmente esta fuerza extática que nos abre a trascender, a salir de nosotros mismos, como una especie de fuerza extática, ¿no? A salir de nosotros mismos, a indagar lo que ignoramos, a explorar lo que desconocemos, a trascender, que significa ir más allá de lo que dominamos, conocemos, comprendemos. Por lo tanto, para mí, esta idea de la tetradimensionalidad, para mí es importante porque es un ser
con múltiples caras, interdependientes, vinculadas, conexas, de tal modo que no podemos comprender una sin la otra y no podemos desgajar una de la otra. Y finalmente, la última tesis que quiero subrayar, esta séptima tesis, en un esquema, digamos, muy simplificado, pero para mí básico de lo que debería contener una antropología filosófica. Es la tesis del ser humano como un ser entre dos mundos, intermundus. Esta idea del inter, lo voy a explicar. Un entremedio entre la nada y el todo. Esto, para mí, quien lo expresó de un modo sublime es Pascal, en la primera parte de los pensamientos. Reitera esta idea muchas veces. Entre el todo y la nada estamos nosotros. El todo es excesivo, la nada también. Entonces, el ser humano es como un intermundus, ¿no? Como si fuera un peldaño en una escalera del mundo, entre el mundo de lo divino y el mundo de lo brutal, de lo animal, ¿no? Una especie de síntesis o una especie de coincidencia de opuestos, ¿no? Hay mucho de bruto o de brutalidad o de bestia o de animalidad en todo ser humano. Pero también hay algo que escapa y que representa un peldaño superior. En la escala del mundo del beato Ramón Llull, siglo XIII, contemporáneo de Santo Tomás de Aquino y de San Buenaventura, él dibuja la escala mundi con distintos peldaños, ¿no? Y sitúa al ser humano entre el brutus y el angelus. Algo que también está en Pascal, ¿no? Hay algo de angélico y hay algo de brutal. Podemos embrutecernos, pero podemos también elevarnos. Pero estamos en este intermedio. Por lo tanto, no puede caer en la tentación de creer que está en lo divino, porque en él pesa lo corporal, pesa la gravedad, pesan las necesidades, las carencias. Pero por otro lado, no se puede reducir a pura animalidad, a pura brutalidad, a pesar del nivel instintivo, orgánico, físico que hay en todo ser humano. Para mí esta idea de intermundus es muy importante. El mundo humano es un intermundus, ¿no? Entre lo divino y lo animal estamos nosotros. Estamos nosotros. Y no creo que podamos elevarnos a propia voluntad. Creo que podamos decidir si queremos estar en un escalón u otro. Por lo tanto, yo no comparto la tesis de Pico della Mirandola, según el cual tú decides dónde quieres estar en esta escala del mundo. Tú decidirás. Creo que no. Creo que por nuestro propio ser no podemos elevarnos, pero estamos entre dos mundos. Intuimos el infinito, pero no somos infinitos. Somos finitos, pero intuimos lo infinito. Una especie de síntesis entre finitud, infinitud, necesidad y posibilidad, algo que está en la enfermedad mortal de Søren Kierkegaard. Bien, esto es lo que quería expresar como tesis básicas, ¿no? Con esta pequeñísima introducción respecto al valor, el significado y la importancia que tiene la antropología filosófica en nuestro mundo, y especialmente terminó para las nuevas generaciones. Tengo la impresión que cada vez es más difícil la abstracción y cada vez es más difícil
identificar lo esencial, ¿no? Sino que muchas veces nos detenemos en lo epidérmico y creamos mundos binarios. Tú y yo no tenemos nada en común, porque usted es de izquierdas y yo soy de derechas, o usted es católico y yo soy ateo, o porque usted es mujer y yo soy hombre, o porque usted es oriental y yo soy occidental, y creamos mundos dicotómicos, enfrentados, polarizados, y a mí me parece que la clave es identificar, como decía, lo que une. Y este es el reto de la antropología filosófica, lo esencial, lo común, ¿no? Decía y concluyo el Tao Te Ching, que atribuimos a Lao Tse, pero que sabemos que no fue obra escrita por Lao Tse, pero se atribuye a este sabio de la antigüedad china, ¿no? Que el necio solo ve las diferencias, mientras que el sabio es capaz de intuir lo que une, lo esencial, ¿no? Yo creo que la antropología filosófica en este sentido es un camino de sabiduría. Gracias, enhorabuena por el instituto, la investigación, los seminarios que desarrollan, porque todo lo que signifique indagar en lo que somos puede tener buenas conclusiones y buenos frutos para todo. Me dispongo a preguntas, comentarios, observaciones y le doy la palabra ya a Juliana. Muchísimas gracias, profesor Francés. Brillante exposición, enriquecedora, iluminada. Bien, turno de preguntas. Creo que Raquel Carpintero quería hacer una cuestión, presentar una cuestión. Adelante, Raquel. Buenos días, buenas tardes a todos. Soy Raquel Carpintero, estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Yo quería preguntarle al doctor Torralba si pudiera explicar un poco más cuál es su noción de trascendencia. Ha hablado de que el ser humano de alguna forma se excede a sí mismo, es un misterio. Yo quería saber si ese exceso con respecto de sí constituye un exceso que puede irse como completando poco a poco, o en qué consistiría exactamente esa noción de trascendencia. Muchas gracias. No, gracias a ti, Raquel, y también enhorabuena por tu doctorado que estás realizando en una universidad que estimo, que aprecio y donde he venido en tantas defensas y en tantos congresos y simposios y conferencias, ¿no? Y donde tengo tantos amigos, ¿no? Mira, voy a la raíz etimológica, ¿eh? Estamos frente a una de esas palabras polisémicas donde las haya, y para mí el método etimológico es muy clarificador, ¿no? Es el que observamos en Zubiri y el que observamos en Heidegger a su manera, ¿no? Bueno, transascendere, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un ser trascendente, ¿no? Pues un ser que cruza límites, que cruza fronteras y al cruzarlas se eleva y tiene más campo de visión, ¿no? Un ser que no se conforma con lo que conoce, con lo que sabe, con lo que tiene a su alcance, sino que siempre indaga más allá del límite. También es útil para este concepto la filosofía del límite del filósofo barcelonés, en paz descanse, Eugenio Trías, ¿no? Su comprensión del ser humano como un animal limítrofe que quiere conocer lo que está más allá de su cerco, de su feudo. Y para mí trascender en un primer sentido significa ir más allá de lo que conozco, lo que sé, lo que me han dicho, los tópicos, lo que aparece, lo que se manifiesta. ¿Qué puede pasar cuando hacemos eso? Que uno se encuentre con el vacío, con la nada, o se encuentra con algo o alguien que está más allá de eso que inmediatamente aparece. Por eso podemos hablar de una trascendencia vacía o una trascendencia plena, ¿no?
Pero para mí trascender es ese movimiento de ir más allá. Y esto para mí es algo constitutivo del ser humano. Y se expresa de múltiples formas. Hay quien trasciende a través de la música, a través de la ciencia, a través de la poesía, a través de la meditación, a través de la filosofía, pero no se contenta con su espacio, su entorno, quiere indagar qué hay más allá. Igual no hay nada, pero quiere indagar qué hay más allá. Y para mí esta es una inclinación que está en el corazón mismo del ser humano, ¿no? Con múltiples respuestas, ¿no? Y múltiples formas de trascendencia, ¿no? Más cuestiones si hay, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, doctor Torralba. Tiene la palabra Idoia, lo mismo, Idoia. Pues en realidad primero quiero agradecer al profesor el excelente trabajo de síntesis que ha hecho. Son unos elementos que cada uno de ellos uno profundiza y le llevan a un montón de mundos. Me ha encantado el paso que he hecho de uno a otro, ¿no? Y he ido, la verdad es que ha ido surgiendo en mi cabeza un montón de cuestiones, pero me voy a quedar con una pequeñita. Quizás una pequeña reivindicación de Pico de la Mirandola y de sus amigos renacentistas, porque creo que para ellos la afirmación de que ante ellos se abría el ser como dioses o el ser animales no lo es a nivel entitativo, sino solamente operativo. Y creo que efectivamente eso lo vemos en el día a día, ¿no? Es decir, el poner orden en nuestras reacciones, en nuestra forma de comportarnos, para sacar desde dentro de nosotros, en las condiciones en las que estamos, la mejor versión de lo que podemos llegar a ser o la peor versión de nosotros mismos, ¿no? Y esta es una libertad que lamentablemente sí tenemos y que va configurando una forma de ser y una forma de actuar, ¿no? Quizás lo más triste es que mientras una va eliminando los obstáculos para que nos enseñoremos cada vez más de nuestras acciones y consigamos ese ámbito de trascendencia del que ha mencionado, ¿no? Sí. Más gracias a ti. A la inmediatez del estímulo. Gracias a ti, Idoia, por la reflexión. En efecto, ¿no? Lo que aparece en el discurso sobre la dignidad del hombre, en efecto, un texto renacentista, y Pico de la Mirandola era muy joven, creo que no llegaba a los 17 años, es una idea que viene a decir: el ser humano es un ser no fijado, no estático, ¿no? De tal modo que podrá decidir, según cómo viva y según lo que hace, elevarse hasta lo más alto o sucumbir al infierno de la vida brutal, ¿no? Y de la vida instintiva. Y es verdad que hay formas de vida embrutecidas, es verdad. Y es verdad que hay formas de vida que consideramos casi santas o angelicales, ¿no? Por su bondad, por su donación, por su ingenuidad, por su compasión, ¿no? Pero aún así, somos seres que estamos en un peldaño y que a pesar de querer elevarnos no podemos por nosotros mismos, porque precisamente es ese intermundos, ¿no? Ese ser entre medio, ¿no? Que cuando hay mucha luz le duele y cuando hay mucha oscuridad tampoco ve, necesita un poco de luz, ¿no? Cuando hay mucho espacio se pierde, pero cuando hay poco espacio se ahoga. Es inter, ¿no? Necesita espacio, pero no mucho. Cuando hay mucha soledad no la aguanta, pero cuando hay muchas personas tampoco. Por tanto, esta distancia crítica, esta justa medida, que es muy difícil de alcanzar, ¿no? Pero por eso digo que yo creo que no depende exclusivamente de nuestra voluntad el elevarse o no, ¿no?
este sería un esquema para mí, como diría, muy pelagiano, ¿no? Yo solo, o yo con mis recursos, puedo alcanzar los atributos de Dios. La eternidad, la espiritualidad, la ubicuidad, la omnipotencia. Yo creo que esto es un mito y creo que es una construcción que no se corresponde con el ser humano, como diría don Miguel de Unamuno, de carne y hueso, que vemos por las plazas, por los bulevares, en el metro, en los hospitales, en las aulas, que somos seres encarnados, vulnerables, con una potencia extraordinaria a nivel de habilidades, capacidades, pero aún así encarnados, ¿no? Finitos, ¿no? Por lo tanto, que por nosotros mismos no hay posibilidad de saltar de peldaño. Esta es la idea que yo intento expresar, ¿no? Más elementos, gracias, Idoia. Muchísimas gracias. Adelante, Diego. Por supuesto. Gracias, Juliana. Francesc, pues yo te agradezco muchísimo la conferencia que nos has dado. A mí me interesa mucho preguntarte sobre la cuestión del misterio. Tú has introducido como tu primera tesis o tu primera proposición la noción de que la persona es un misterio, que es un tema que a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo. Y bueno, sabemos bien que desde Gabriel Marcel esta categoría ha sido reintroducida en la filosofía. Mi pregunta quizás es muy puntual, pero tiene que ver con el tema del conocimiento del misterio. Es decir, si la persona es irreductible a un concepto, precisamente por su carácter de misterio, ¿cómo puede plantearse el conocimiento del ser personal? ¿Cómo podemos intentar elaborar una filosofía de la persona? Y entiendo que la noción de misterio no es arrojar a la persona al ámbito de la irracionalidad o de lo incognoscible, pero justo tal vez podrías ayudarnos a entender cómo la categoría de misterio nos ayuda a conocer mejor y no solo a dar por desconocido. No sé si me explico, Francesco. No, te explicas muy bien, Diego. Pues, gracias por la... Es eso, muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta, por el comentario, porque permite ahondar un poco más en esta categoría, que no solo es básica en antropología filosófica, sino también en teología, cómo no, y en fenomenología de la religión, etcétera, ¿no? De nuevo, la raíz etimológica. Misterio en griego, lo oculto. Jungel utiliza otra expresión en teología que es Geheimnis, ¿no? Que es secreto, ¿no? El Geheimnis der Welt, ¿no? Dice Dios, misterio del mundo, ¿no? Pero de hecho el original es secreto del mundo, ¿no? Geheimnis, ¿no? Entonces, para mí, primero, decir misterio es como un mecanismo de defensa frente a la simplificación, a la frivolización y a la banalización de la persona o de Dios, ¿no? Cuando uno aborda el tratado de antropología y se encuentra que la primera tesis es el ser humano es misterio, cautela, prudencia, humildad y reverencia. Aún así, podría desactivar la búsqueda racional. Podría desactivar la indagación, dado que es misterio y no aclaramos nada. ¿Por qué indagar? ¿Por qué dedicar tiempo, esfuerzo, energías, la vida entera a eso, ¿no? Entonces, para aquí, dos respuestas, ¿no? Una, que es lo siguiente. Yo creo en una aproximación asintótica al ser humano. La asíntota, como saben, es esa curva, esa figura que se va acercando al eje de abscisas, ¿no? Y al eje de ordenadas, pero nunca corta. De hecho, los matemáticos dicen que el acercamiento es infinito, ¿no? Pero nunca corta. Entonces, para mí, decir misterio de entrada es un mecanismo de defensa frente a cualquier tentación de explicar rápido
banal y frívolamente lo que somos. 2, es una llamada a la aproximación asintótica. Es un misterio, por lo tanto, hay que ir profundizando en ese secreto. Hay que ir indagando como una escalera circular, como una hélice o como una forma helicoidal, ¿no? Hay una indagación hacia arriba o hacia abajo. Y luego una última idea, ¿no? Cuando decimos misterio, lo que estamos diciendo, en efecto, no es que sea un ser irracional, sino metarracional. Lo digo porque la razón tiene fronteras, tiene límites, aquello de Kant, ¿no? Y me parece que tenemos que ser suficientemente humildes para comprender que este instrumento que disponemos, que es la racionalidad, nos permite ver lo que vemos, pero que hay más que lo que vemos. Que hay como un residuo, un exceso, un noumen, que la razón, a pesar de su indagación, pues persiste ese secreto, ¿no? Yo creo que eso también es valioso cuando lo aplicamos a las relaciones personales. Tendemos a etiquetar, este es así. Tendemos a caer en tópicos, en imágenes petrificadas del otro. Este es así. Y sin embargo, si uno no pierde la categoría de misterio, se dará cuenta que sus caracterizaciones del otro son siempre reduccionistas. Y que si hay misterio, existe la posibilidad de la novedad, de lo inesperado, de lo que nunca había pasado, de lo que nunca me había dicho, de lo que nunca me habría imaginado que hiciera. Y eso para mí es básico, porque tendemos a querer explicarlo todo. Pero hay reacciones humanas, hay movimientos humanos, hay que a pesar de nuestra indagación racional, no sabemos cómo explicar. Y si uno tiene la categoría del misterio, dice, bueno, es que siempre dijimos que somos misterio, lo que no tiene que ser pretexto para la pereza intelectual. Pero en cualquier caso es un depósito de que tenemos que seguir indagando. Pero entiendo las dificultades que puede tener esta categoría cuando la aplicamos al ser humano y naturalmente cuando la aplicamos a la teología, ¿no? A la reflexión, a la meditación, al estudio formal de Dios, ¿no? Misterio del mundo, ¿no? Todas las cautelas son pocas para evitar la simplificación, la cautela, la conversión del ser humano en algo tópico, aclarado, resuelto, vamos a otro tema. Me parece que hay que evitar eso. Gracias. Más elementos. Muchísimas gracias por su respuesta, profesor. Tiene la palabra Mario Hernández. Vamos a comprobar que pueda activar su micrófono. Mario. Ya está. Muy bien. Sí, lo mismo, si se puede usted presentar brevemente y Sí. ser muy conciso en su pregunta, se lo agradecemos. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes y buenas noches a todos. Profesor, buenas tardes. Soy Mario Hernández, soy licenciado en Teología por el Teresianum de Roma. Soy profesor de Teología en la Pontificia de México y en la Universidad Católica Lumen Gentium de México. Profesor, hoy por hoy nos enfrentamos cada vez más y de manera más compleja al fenómeno de la diversidad cultural, sexual, de género, etcétera, ¿no? Mi pregunta es esta: ¿cómo todas estas tesis que nos ha planteado pueden abonar a una mejor claridad y comprensión de dicho fenómeno? Sí, gracias. Gracias, Mario, por la pregunta. Comparto contigo también la disciplina de la teología, que me apasiona, y además tengo la suerte de poder enseñar también en una facultad de teología, Barcelona en particular. Hoy he enseñado en ella. Y en efecto, ¿no? Yo creo que una exigencia de alguien que se dedica a la antropología filosófica en nuestro tiempo
es la exigencia de claridad. Ya saben esa frase de Ortega y Gasset, ¿no? La claridad es la cortesía del filósofo, pero también Erich Stein subraya mucho frente a la confusión de categorías, de lenguajes, a la multiplicación de vocablos, intentar ser claro en las categorías. Claro y profundo. Aunar ambas cosas no es fácil. Muchas veces caemos en el error de pensar que si uno es claro, por definición será superficial. Y que si uno es profundo, por definición será críptico, hermético e ininteligible. Yo no creo que necesariamente tenga que ser así. De hecho, podría poner ejemplos de filósofos a lo largo de la historia muy claros. Me he referido a Pascal, por ejemplo, o me he referido a Ortega. Y por otro lado, muy profundos, ¿no? Una parábola del Nuevo Testamento es clara, pero tiene niveles de profundidad distintos en virtud del lector que se acerca también a esa parábola. Entonces, yo creo que en el contexto en el que estamos de multiplicación de términos, de confusión babilónica de discursos, de profunda confusión de lo que somos, la antropología que se articule con claridad se abrirá paso en el relato público. Lo cual exige un trabajo difícil, ¿no? Porque por un lado se tiene que encontrar esa categoría que sea comprensiva, pero además hay que evitar la banalización, ¿no? Pero me parece que la exigencia, si quiere servir para algo, la antropología, y no solo para un cultivo de iniciados, es que debemos saberla traducir en términos claros. Los que estamos en el mundo educativo, docencia, no podemos permitirnos el lujo de caer en la oscuridad. Recuerden aquello de Heráclito el oscuro, ¿no? Sino que tenemos que hacer un esfuerzo de clarificación, ¿no? Porque solo así vamos a sumar personas en la comprensión de lo que son ellas mismas. Gracias, Mario. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a intentar darle la palabra a Mayra. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Mayra y estoy estudiando el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Quería agradecerle su presentación y precisamente su claridad. Doctor, yo leí rápido, le cuento un libro de usted sobre Nietzsche, Freud y Marx, que me voló la cabeza cuando iba en la licenciatura y ahora, bueno, no quise perder la oportunidad. Con lo que nos ha explicado, pues también he repensado el libro 9 de la Metafísica de Aristóteles, sobre las capacidades precisamente, ¿no? Y quería preguntarle esta cuestión de la unicidad. O sea, ¿la unicidad es una característica de las personas que atraviesa, digamos, todas las tesis o está específicamente en una, ¿no? Que sería la tesis 6 de las 4 dimensiones? Y si está en esas 4 dimensiones, la unicidad, o usted diría que está solo en la exterioridad, solo en la interioridad, ¿cómo sería? Muchas gracias. No, gracias a ti, Mayra, en primer lugar por la lectura de este texto que hice en el 2007. Es un texto que queda lejos ya. Yo acababa de cumplir 40 años, ahora tengo 54. Me queda lejos Los maestros de la sospecha. Lo publiqué originariamente en catalán, que es mi lengua materna, pero Fragmenta hizo la traducción, que además también lo editó muy bien, y me alegro que haya llegado a tierras tan lejanas de mi ciudad natal, ¿no? Y que te haya interpelado, ¿no? Básicamente porque a mí me parece que lo que consiguen los maestros de la sospecha es obligarnos a repensar lo que ya dábamos por pensado, ¿no? Y esto, para mí, es un don, ¿no? Generalmente nos gusta
cerrar los temas. Esto ya está pensado, voy a otra cuestión, ¿no? Pero los maestros de la sospecha, expresión de Paul Ricoeur, ¿no?, nos obligan a repensar lo que ya dábamos por pensado, ¿no? Y esto es muy estimulante, filosóficamente, ¿no? Y me parece que es un ejercicio que no podemos abandonar, ¿no? Y siempre con la pregunta, ¿y si Dios no existiera? ¿Y si no hubiera vida eterna? ¿Y si la historia fuera solo una lucha de clases, ¿no? Estas preguntas me parece que son claves ponerlas a colación. Bien, en efecto, la singularidad para mí es un rasgo predicable en todas las otras características. Somos vulnerables, pero cada vulnerabilidad es singular. La vulnerabilidad que ahora sufre mi madre es distinta de la que tengo yo o de la que ella tenía hace 20 años. Por lo tanto, sí somos vulnerables, pero cada uno a su modo. Tenemos capacidades interiores distintas, pero la imaginación de cada uno es singular. Eso lo vemos bien especialmente en los genios, ¿no? La imaginación de Salvador Dalí es singular, y la de Antoni Gaudí es singular, y la de Cortázar es singular, para hablar de figuras que nos sorprenden, nos entusiasman, nos extasían, ¿no? La singularidad se dice de todo. También nuestra corporeidad es singular. Por eso me parece que sí, es una categoría, pero no solo interior, sino exterior. Y además de esta singularidad, nos viene dada al principio, pero también se va construyendo a lo largo del itinerario. A mí me parece muy interesante la idea de Paul Ricoeur de la identidad narrativa, ¿no? La identidad se construye a lo largo del tiempo. Quijote es singular y Sancho es singular. Pero el Quijote del primer capítulo no es el mismo Quijote del último capítulo de la obra de Cervantes, sino que se ha construido a lo largo de ese tiempo una personalidad, partiendo de algo dado a priori. Pero la interacción con Sancho, la interacción con el mundo, le ha ido configurando una singularidad. Por lo tanto, para mí la individualidad es a priorística, pero también es a posteriori, se construye a lo largo de una sucesión de instantes. Gracias. ¿Más preguntas? Muy bien, muchas gracias. De nuevo, profesor. Tiene la palabra Hernán Torres. Les hablo desde Colombia. No he podido yo ubicarme, digamos, para que ustedes me puedan apreciar visualmente, pero bueno, lo importante es lo siguiente. Agradezco pues al maestro Frances por su brillante exposición y la pregunta mía es muy puntual en el siguiente sentido. Yo soy abogado colombiano, me gustan los temas de filosofía siempre desde que ha sido pues en la secundaria, y a mí siempre me ha inquietado una palabra que es, digamos, para mí es como un receptáculo en todas las potencialidades del ser humano. Y yo quisiera saber del profesor Frances, ¿dónde ubica usted el concepto de dignidad? Muchas gracias. Gracias a usted, de verdad, porque es una cuestión que traté en un libro muy grueso, cuyo título era precisamente ¿qué es la dignidad? En Herder, 2004. Es un libro que tiene, pues ya lo ven, ¿no? Casi 18 años, ¿no? Un libro que queda muy lejos en el tiempo y donde intentaba indagar el concepto de dignidad, un recorrido histórico y la fundamentación de la dignidad, ¿no? Usted que se dedica al mundo del derecho sabe que una expresión utilizada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 1948, es la expresión dignidad inherente. Inherent dignity, ¿no? Bien,
a mí me interesó preguntarme por qué los seres humanos estamos dotados de esta dignidad inherente. ¿Qué hay en nosotros tan digno de respeto que nos haga especialmente distintos de los otros seres que hay en el cosmos, de las máquinas, aunque estén dotadas de inteligencia artificial, o de los simios o de los grandes simios, ¿no? Y en efecto, allí trato de indagar las razones de esta dignidad, tanto desde una perspectiva laica como desde una perspectiva teológica, y a la vez entro en discusión con pensadores contemporáneos que cuestionan esta dignidad inherente, ya sea Peter Singer, ya sea Hugo Tristram Engelhardt o ya sea John Harris, para poner 3 ejemplos. Este era el objetivo y es un libro grueso, ¿no? Entonces, para mí, tiene que haber algún tipo de argumentación que justifique que el ser humano es lo más sublime que hay en el mundo, lo que tiene más valor, lo que en ningún caso puede ser objeto, instrumento, medio para conseguir otro fin. Y aquí, naturalmente, hay que recorrer distintas líneas de fundamentación, desde fundamentaciones clásicas que se fundan en la ley natural, hasta fundamentaciones modernas, como la fundamentación kantiana o la fundamentación en los humanismos del siglo XX, ¿no? Incluso en los humanismos ateos del siglo XX hay una defensa de la dignidad inherente del ser humano. Camus, Malraux, Sartre defienden también esta dignidad inherente del ser humano. Es un gran tema este, un tema enorme, sobre todo porque cada vez hay más autores, más corrientes, más ideologías que ponen en cuestión lo que diría que es un pilar de la cultura occidental y especialmente del humanismo clásico, ¿no? Que es la dignidad inherente de todo ser humano, la persona como protovalor, la persona como fin en sí mismo, la persona como el ser más respetable del mundo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Y eso que era obvio o evidente o claro en el pasado ha dejado de serlo. Ha dejado de serlo para muchos. Y hay que estar atento a las objeciones para tratar de responder. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra Gonzalo Núñez. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, desde aquí de Ciudad de México estoy cursando la maestría en filosofía personalista en la Anáhuac del Norte. Y bueno, antes que no darle las gracias al evento y al profesor, al doctor, por su ponencia. Mi pregunta va relacionada hacia el futuro, hacia las nuevas generaciones. En esa línea, la tesis, vamos a decir, de conectar a un nuevo modelo de economía, a un nuevo modelo empresarial en particular, con la persona. Es decir, justamente cómo podemos establecer un camino de convergencia entre esta nueva economía o las empresas con las tesis que se ha desarrollado en el día de hoy. Gracias, Gonzalo, porque en efecto, este es un gran reto, ¿no? A veces hacemos grandes discursos sobre la persona, pero las estructuras que hemos creado, las instituciones, las organizaciones, se desarrollan de un modo que son ajenos al conocimiento de la persona. Y la consecuencia final es que son organizaciones que se convierten en jaulas o en cárceles, ¿no? O en organizaciones deshumanizadoras, ¿no? Organizaciones que explotan
o que reducen la complejidad de la persona, ¿no? Para mí sería fundamental en estudios de administración y dirección de empresas, en estudios de economía, la materia de antropología filosófica. Algunas universidades lo hacen. Algunas universidades lo hacen. Como troncal, ¿no? Pero por un argumento muy claro. Una empresa es una comunidad de personas que tienen un objetivo, que tienen una misión, que tienen unos valores, pero es una estructura constituida por personas y naturalmente también elementos no personales. Hay objetos, hay máquinas, hay ordenadores, hay utensilios, pero sin personas no funciona. Entonces, la antropología nos da el conocimiento de la materia prima de la que está hecha la empresa, las organizaciones. Y eso también vale para una escuela, para una organización no gubernamental. Al final son asociaciones de personas que tienen objetivos distintos. Entonces, a mí me parece que desarrollar una economía al margen de la antropología es un error terrible. O desarrollar una economía partiendo de una antropología reduccionista o unilateral o unidimensional es terrible, porque las consecuencias serán la asfixia de ese ser humano. Yo creo que en gran parte es lo que pasa, ¿no? Esta economía mundial, globalizada, fundada esencialmente en la hipercompetitividad, tienen un trasfondo neodarwinista, ¿no? Y contempla al ser humano de un modo, ¿no? Especialmente al otro como un contrincante, un enemigo, alguien con el que tengo que luchar por una cota de mercado. Bueno, esto es una visión del ser humano, pero el ser humano puede comportarse como un lobo, pero también como un amigo. Entonces, a mí me parece que hemos construido un sistema económico partiendo de unas bases antropológicas discutibles, reduccionistas, y si uno parte de unos pilares de esta naturaleza, el edificio que construye es muy frágil y el edificio que construye es invivible. Quiero recordar que siempre detrás de una filosofía económica, filosofía educativa, hay siempre una antropología implícita. Y lo que hay que hacer es explorarla y ver sus limitaciones, sus carencias, para poder complementarla y desarrollar una educación y una economía que sea más propia del ser humano y más adecuada al ser humano. En efecto, hay que pensar muy a fondo el vínculo entre antropología y sistema económico, entre antropología y empresa, entre antropología y sistema político, entre antropología y sistema educativo, ¿no? Porque al final en un sistema educativo siempre hay un implícito respecto a lo que es la persona y qué esperamos de ella. Y muchas veces es discutible este implícito. Más elementos. Muchísimas gracias. Bien, ahora tiene la palabra Martiniano. Sí. Bueno, muy buenas tardes o muy buenas noches a los españoles. Brillante exposición, Francés. Mi pregunta tiene que ver un poco... Yo soy un estudiante, soy argentino, de grado, de licenciatura en Ciencias de la Educación y posiblemente dentro de poco filosofía. Mi pregunta tiene que ver un poco de raigambre teórica y metodológica, porque en estos lenguajes que expresabas, en estos tipos distintos de lenguaje dentro de la ciencia y de la academia, hoy en este posmodernismo impera de algún modo una muerte a la noción de sustancia, a la noción de la teoría del conocimiento realista de la antigüedad helénica o de la filosofía medieval tomista. ¿Cómo poder llevar estas notas esenciales que se habla desde una naturaleza del hombre en la antropología filosófica
en diálogo con este mundo que quizás solamente toma perspectivas totalmente culturalistas o de tesis materialistas históricas. Cómo poder entrar en diálogo, sobre todo en la academia, con nuestros compañeros, nuestros profesores, cuando es tan difícil hoy. Gracias, en efecto. Comparto el diagnóstico. De hecho, se está produciendo en las sociedades posmodernas una desustancialización del sujeto, ¿no? Una especie de pérdida de ese trasfondo, llámalo substancia, llámalo hipokeimenon, ¿no? Ese trasfondo que considerábamos que está en todo ser humano como algo que subsiste por sí mismo, ¿no? Y lo que hay es un proceso de volatilización de la identidad. Por eso también hay una recuperación de David Hume y de la disolución de la identidad personal en aquel famoso primer libro del Tratado de la Naturaleza Humana, ¿no? Donde al final el yo acaba siendo un conjunto vacío, acaba siendo nada, acaba siendo algo vacío, donde no hay una entidad, una identidad personal, ¿no? Esto es muy propio de la posmodernidad, en efecto, ¿no? La disolución de esa identidad, de tal modo que al final el sujeto acaba siendo como una especie de nota a pie de página del sistema económico, del sistema social, pero no alguien con entidad, ¿no? Sino como una especie de veleta que se mueve según el viento, ¿no? Pero que no tiene una identidad personal. Es decir, como tú dices, la idea de Boecio, que luego recupera Hugo de San Víctor, ¿no? Y también Santo Tomás de Aquino, ¿no? La persona como substancia, ¿no? Es algo que está muy lejos del imaginario colectivo hoy, ¿no? Más bien de lo que se habla es de identidades frágiles, volátiles, inestables. Bauman hablaba de identidades líquidas. Bien, ¿cómo recuperarla? ¿Cómo reivindicarla, ¿no? ¿Cómo ayornarla, ¿no? Ponerla al día, ¿no? Yo, al menos en la terminología que manejo, intento evitar la palabra sustancia. No porque no sea valiosa, una palabra con una tradición filosófica muy relevante, la usía de Aristóteles, ¿no? Pero me parece que tenemos que encontrar un vocablo que sea más cercano a la mentalidad actual, sin perder la idea de que algo subsiste de nosotros a lo largo del tiempo. Es verdad que cambian muchos elementos. Yo mismo me contemplo en un espejo y soy muy distinto ahora de cuando me contemplo en un álbum de fotos y tenía 14 años. Y eso nos pasa a todos. ¿Qué subsiste? ¿Qué permanece? Paul Ricoeur optó por otra terminología, idem e ipse. Bueno, tampoco es una terminología que conecte mucho con el imaginario colectivo, ¿no? Pero a mí me gustaría encontrar el vocablo que expresara que hay una identidad que permanece, pero además los vínculos, las relaciones, las experiencias nos van construyendo y nos van configurando también. Por eso a mí me parece que no podemos decir sin más solo somos relación o solo somos sustancia. No, hay un elemento sustancial en nosotros, pero los vínculos, las relaciones nos configuran a lo largo del tiempo en esa idea de identidad narrativa que se construye diacrónicamente, ¿no? Yo reivindico esto. Pero la idea de sustancia ciertamente es muy difícil de intercalar, de situar en un lenguaje tête à tête con los filósofos contemporáneos posmodernos, ¿no? Porque fácilmente hay una desconexión o hay incluso un desprecio a la idea de sustancia. Más elementos, gracias. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra María Carmen Moreno. Agradezco mucho la conferencia, doctor.
La verdad es que me cautivó, no tenía el placer de escucharlo, pero me ha cautivado más con una categoría. Yo soy maestra de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y me interesa mucho la teología y la filosofía, especialmente la antropología filosófica. Y es respecto a la categoría de vulnerabilidad de la cual usted habló. ¿Qué pertinencia tiene esta categoría para abordarla con la categoría de intersubjetividad? Puesto que usted hablaba del neonato, por ejemplo, y entiendo que por dicha vulnerabilidad siempre parece que nuestra condición es depender del otro, ¿no? Entonces, de ahí la dimensión intersubjetiva. No sé si usted podía abonarme un poquito más. Le agradezco mucho. Gracias a ti, Mari Carmen. En efecto, la dimensión de la vulnerabilidad para mí es esencial, ¿no? Y mucho tiempo ha sido olvidada, ¿no? Por un lado, explica la apertura al otro, ¿no? Cuando uno experimenta una vulnerabilidad que no puede resolver por sí mismo, hambre, sed, frío, calor, dolor, llama al otro, se mueve hacia el otro. El niño grita o llora porque todavía no sabe hablar, pero trata de captar la atención y romper la indiferencia de su entorno para que alguien de ese entorno responda y le dé agua, comida, afecto, ternura o simplemente calidez o le tape porque tiene frío. Sin embargo, la relación interpersonal también tiene otra raíz. Una es la necesidad, no cabe duda. Pero hay otra, que es la donación. La apertura al otro no solo obedece a la vulnerabilidad, sino también a la gratuidad, a la generosidad. A veces olvidamos este aspecto y nos parece que donde hay relación hay una búsqueda de resolución de una necesidad. No siempre es así. También existe la lógica del don, aquello que desarrolló tan bien Jean-Luc Marion, que es la capacidad de donar una idea, un pensamiento, un consejo, algo, sin necesidad. Por lo tanto, ¿cuál es el móvil de la relación interpersonal o intersubjetiva? Por un lado, la vulnerabilidad, pero por otro lado también la gratuidad. Te doy algo, no porque necesite de ti, sino porque me complace darlo, generosa y gratuitamente, y compartir ese conocimiento, esa experiencia, ese consejo con alguien, ¿no? Y eso también está. Si no, no entendemos muchas relaciones humanas, el voluntariado, la relación materno-filial, la relación muchas veces solidaria, altruista. No solo nos mueve la vulnerabilidad, aunque la vulnerabilidad es una causa fundamental de la interacción humana. Cierto. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ya prácticamente se nos cumple el tiempo, pero yo creo que hay espacio para una pregunta más. Tiene la palabra María Linda Delgado. Muchas gracias, Juliana. Siento que me gané la lotería. Gracias por permitirme hacer la pregunta. Doctor, soy fan de usted, me encanta su propuesta y me siento sumamente contenta de poder estar en este espacio. Gracias a los organizadores también. Estoy estudiando el doctorado en filosofía y justo elegí filosofía porque yo realizo acompañamiento, pero procuro hacerlo desde la antropología filosófica personalista y específicamente también desde la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Entonces, mi pregunta tiene que ver justo con lo que ha comentado, dice usted, y coincido que en todos los sistemas existe una antropología permanente o prevaleciente ahí. Y entonces me surgía la pregunta desde su perspectiva en esta necesidad, y por cierto, algo que usted hace muy bien de ser claros y al mismo tiempo profundos. ¿Cuál pudiera ser esa categoría o cómo le pudiéramos nombrar a ese posible análisis, se me ocurre,
que una misma persona pudiera hacer ejercitando esta posibilidad de su trascendencia, en el sentido de poder ver más allá de lo que aprendió, más allá del sistema en el que vive, más allá de la historia que tiene, como para poder elegir lo que desea a partir de ver, digámoslo así, a partir de la autodistancia, una nueva opción. Se me ocurría esta pregunta justo porque, pues, usted citando mucho a Kierkegaard, pues existió un análisis a partir de las propuestas del existencialismo, y me preguntaba si pudiera existir un análisis desde el personalismo, por ejemplo, en esta intención de ver como centro a la persona, que tiene mucho que ver con todas las tesis que nos propuso. Infinitas gracias por su trabajo y por dedicar su vida a todo lo que nos ha regalado en sus libros y en esta conferencia, doctor. Pues no, gracias a ti, María, por la atención, por la lectura, por el seguimiento y por el estudio que estás desarrollando, ¿no? A ver, yo me enamoré de una categoría que es inteligencia espiritual y dediqué 3 libros a este concepto, y me parece que eso tiene una clave de comprensión muy amplia y de aceptación muy amplia también entre personas no creyentes incluso, ¿no? En el fondo se trataba de ver que de las distintas modalidades de inteligencia que describió en su momento Howard Gardner, ¿no?, en 1983, pero que se han ido desarrollando, ampliando hasta el 2022, esta inteligencia, la denominada espiritual o también existencial o trascendente, es justamente la que nos capacita para ir más allá, para ir a lo esencial, para tomar distancia de nuestra vida, para autovalorarla, para admirarnos, para maravillarnos, para una serie de habilidades que tienen mucho que ver con lo que llamamos la vida espiritual, ¿no? Entonces yo he observado que desde esta terminología es más fácil entrar en contextos donde de entrada hay una visión negativa de lo religioso y de lo confesional, porque es fácil identificar desde esta categoría que en el cuadro de inteligencias, esta, que está en todos nosotros, nos habilita para funciones que son propiamente humanas, ¿no? Como por ejemplo indagar el sentido de la propia vida, indagar el sentido de una relación, indagar el sentido del morir, del nacer, del sufrir, ¿no? Y el ser humano es un ser que tiene esta, lo decía Frankl, voluntad de sentido, ¿no? Tenemos que encontrar palabras que conecten más con el estilo, el modo, la terminología del pensamiento contemporáneo. Si no, por buenas que sean estas categorías, son consideradas como arcaicas, anacrónicas, de otro tiempo, ¿no? Y de lo que se trata es demostrar que este ser humano que somos sigue teniendo inclinación, voluntad y necesidades de orden espiritual. Gracias a ti, María. Muchísimas gracias, profesor. Adelante, Juan Antonio. Muchísimas gracias por concederme este privilegio prácticamente, ¿no? Yo soy Juan Antonio de Honduras, egresado de la Facultad de Comillas de Madrid en Filosofía y Bioética. Profesor Torralba, un poco a la luz de tu libro Poética de la Libertad, encuentro que las 7 tesis están traspasadas por esta categoría de libertad propia del hombre. Solamente, muchísimas gracias. Sí, gracias a ti, Juan, muy breve también para no cansarles. En efecto, si hubiera tenido más tiempo y hubiera hablado de 12 tesis, por ejemplo, o de 10, habría hablado del ser humano como capax libertatis, ¿no?, como capaz de actos libres, en la expresión de San Agustín, y entonces habría desarrollado qué significa eso, que el ser humano es un ser capaz de libertad, ¿no? Y a mí me interesó mucho esta idea de libertad que está en la obra de Kierkegaard, que va desde el libre albedrío como capacidad de elegir entre A, B o C o D,
hasta la liberación, ¿no? El concepto de liberación, que para mí es mucho más profundo que el libre albedrío, ¿no? Y por tanto también hay distintos niveles de profundidad en la idea de libertad, y tenemos que ir del nivel 1, que es elección entre A o B, hasta el nivel al menos 2 o 3, que es la libertad como un proceso, cuyo fin es liberarse de todo cuanto nos subyuga, esclaviza, enajena o aliena, ¿no? Y esto es un proceso, esto no es un acto inmediato. Esto sería motivo de otro seminario, Juliana, que igual en el futuro podemos hacer. Gracias. Ojalá, profesor, ojalá. Le tomamos la palabra al equipo de APAX. Bien, gracias por su magistral intervención, profesor. Ha sido un privilegio contar con usted. Yo no exagero si en nombre de todos los presentes le reitero nuestra admiración y nuestro deseo de profundizar en las ideas principales que nos ha comunicado. Y nada más, si el profesor Torralba desea añadir algo más antes de terminar la sesión. Pues nada, muchas gracias a todos, que tengan buen día y saluden de mi parte a Carlos Díaz, que tengo mucha estima, mucha admiración y he leído muchísimos libros de él y sé que hace mucho tiempo que está por México y por Latinoamérica. Les saludan y le dan un abrazo digital de mi parte. Un abrazo y buenos días a todos. Adiós. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias, Francesc.